Buenas tardes. Yo voy a empezar por los agradecimientos. Quiero agradecer en primer lugar a Karl Schwettens y a su equipo del CDC europeo, aunque no sospecharían el equipo tan limitado que tiene para hacer este trabajo, y yo sé la cantidad de horas que ha tenido que hacer para hacer estos informes y estos análisis y liderar la encuesta en tantos países, y yo quiero agradecérsele. You did a fantastic job, Karl. Thank you very much. También a Josep Baqué y a su equipo de Valdebron, que han liderado el estudio aquí en España, y por supuesto a todos los que habéis participado, porque sin vuestro esfuerzo, sin vuestro trabajo, no tendríamos estos datos ahora que nos ayuden a poner en perspectiva cuáles son nuestros problemas y cuáles van a ser los futuros y cuáles son los retos que tenemos por delante. Muchísimas gracias. Sí. Yo voy a hablar de estos tres aspectos. No voy a ser exhaustivo, me voy a centrar en aquellas cosas que más me han llamado la atención, porque los informes estarán disponibles en breve. Y este va a ser un poco la estructura de lo que hablaré: del uso de antimicrobianos, de la etiología de las infecciones asociadas tanto a la atención sanitaria como a la comunidad, de las resistencias a los antibióticos y dentro de ellas de las tendencias y de algunos patógenos emergentes que podemos observar. En primer lugar, subrayar que el uso de antibióticos en nuestro país es muy alto comparado con el resto de Europa. El 46% de los pacientes hospitalizados están recibiendo antibióticos, y la tendencia es creciente desde el año 90 y es imparable. Esto es un dato muy importante que probablemente nos ayude a ver otros aspectos relacionados con este uso de antibióticos. Esta prevalencia de uso no ha sido muy dispersa, pero sí oscila desde un 41-42% en Asturias y en La Rioja hasta cerca del 50% en comunidades más centrales. Por supuesto que son los pacientes de cuidados intensivos los que más tratamiento antibiótico reciben, y casi 2/3 partes de ellos están recibiendo, lo cual es muy lógico, pero fijaros que donde están la mayor parte de los pacientes, que son especialidades quirúrgicas o médicas o mixtas, alrededor del 50% de los pacientes están recibiendo antibiótico un día determinado, lo cual probablemente sea muy alto. Y de hecho, al comparar con el resto de Europa, vemos cómo España está en los tonos más oscuros, es decir, donde la proporción, la prevalencia de uso de antimicrobianos es más alta. Dentro de los antimicrobianos más usados, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en España. Pues fijaros, por ejemplo, en las quinolonas. Entre un 10 más 6 y pico, casi un 17% de los pacientes están recibiendo quinolonas. Son el porcentaje de todos los antimicrobianos usados es un 17%, quinolonas, que son antimicrobianos de amplio espectro, y eso frente a uso del levofloxacino en Europa de solamente el 3% y el ciprofloxacino del 6%. Si sumamos los dos llega al 10%, es decir, el 17% frente al 10%. Hay una utilización de fluorquinolonas en España mucho más elevada que el promedio europeo. Otro aspecto interesante son los carbapenens. En España, el 7% de los pacientes, más del 7%, están recibiendo carbapenens en España, lo cual es un dato muy alto, y en Europa el 3% y el meropenem y el impenem es todavía inferior al 2,5%, es decir, menos del 5% lo están recibiendo frente al 7%. Hay una gran desviación en el uso de los carbapenens. Y fluconazol también cabe reseñar que está dentro de los top 12, de los 12 primeros. Un 2,5% de todos los antimicrobianos son fluconazol y no aparece en la lista de los 12 primeros del ECDC. Si diferenciamos esto por antimicrobianos prescritos para infecciones nosocomiales o comunitarias, pues también hay cosas interesantes. Por ejemplo, los carbapenens en infecciones hospitalarias representan 8 más 5, más del 13% de todos los antimicrobianos para infecciones hospitalarias son carbapenens. Este es un dato elevadísimo. El fluconazol un 5% y el linezolid el 4%, que es también bastante elevado. Y para las infecciones comunitarias, el levofloxacino es el 15%, que es bastante importante. Y piperacilina inhibidor con tazobactam, que normalmente se reservan para infecciones por pseudomonas que no suelen ser comunitarias, se utiliza el 7% de los tratamientos para infecciones comunitarias. Y los carbapenens para infecciones comunitarias, pues el
3,9 más el 3,45, es decir, más del 7 y pico de las infecciones comunitarias con carbapenems, probablemente muy altas si comparamos luego con las resistencias que tenemos de enterobacterias a cefalosporinas de tercera, que sería el principal uso de estos antibióticos. En cuanto a la proporción de infecciones nosocomiales con microorganismos, pues en total el 62% se han aislado algún microorganismo, obviamente en las bacteriemias son prácticamente el 100%, y oscila en las respiratorias son las que menos, con un 51%. Si comparamos los datos con los resultados microbiológicos positivos en Europa, vemos que estamos dentro de los países con un mayor, identificación microbiana de las infecciones, lo cual es bueno y es muy interesante, porque debería ayudar al tratamiento también y enfocar el tratamiento en función de los resultados. En cuanto a la distribución de los microorganismos en todas las infecciones, pues veis que para todas las infecciones prácticamente el 35-36% son cocos gram positivos o enterobacterias, y en menor proporción los bacilos gram negativos no fermentadores, las levaduras en tono azul, que apenas se ve, o gris, y los virus. Lo interesante es separar si son infecciones nosocomiales o de la comunidad. Para las nosocomiales vemos que alrededor del 35% son cocos gram positivos o enterobacterias, y que después están los gram negativos no fermentadores. Y sin embargo, en las comunitarias, pues el 11% de los aislamientos son virus y un poquito más de proporción de enterobacterias frente a cocos gram positivos. Digamos que los cocos gram positivos son más para infecciones de pacientes hospitalizados con vías, con puertas de entrada que desde la piel van a acceder al organismo. También es interesante reseñar la distribución de microorganismos para las infecciones asociadas a la atención sanitaria. En las urinarias casi el 60% son enterobacterias, pero un porcentaje importante son cocos gram positivos e incluso cándida el 3%. Para las bacteriemias, sin embargo, más de la mitad son cocos gram positivos y más de la cuarta parte enterobacterias. Y para las quirúrgicas, pues es prácticamente parecido la distribución de cocos gram positivos y enterobacterias, y para respiratorias lo que predomina en las infecciones asociadas a la atención sanitaria son los no fermentadores, pseudomonas, acinetobacter, stenotrofomonas, más frecuentes que los otros. Y en las infecciones comunitarias, en las urinarias, enterobacterias son las más frecuentes, pero muchísimo más frecuentes, y de hecho los cocos gram positivos son solamente el 15%. En las bacteriemias ya no hay una predominancia de los cocos gram positivos, es mitad, 44% cocos y enterobacterias. En las respiratorias ya no son los no fermentadores, sino los cocos gram positivos, y en otras localizaciones pues un poco parecido a las, sobre todo los virus que representan más del 20% de los agentes que causan estas infecciones que vienen de la comunidad. O sea que por especies podíamos ver que los cocos gram positivos para las infecciones asociadas a la atención sanitaria representan el 36%. De ellos, el más importante es el Staphylococcus, pero después está Enterococcus fecalis y Enterococcus, y Enterococcus faecium, que son entre los dos el 6,6 y 3,9, pues más del 10%, y en tercer lugar los Staphylococcus negativo, que son el 8,2%. El segundo grupo importante son las enterobacterias, sobre todo Escherichia coli, pero fijaros que Klebsiella pneumoniae, y luego veremos por qué es importante, es ya el 5,4% de todos los aislamientos, y en menor frecuencia Proteus, Enterobacter, Morganella. En cuanto a las no fermentadores, Pseudomonas aeruginosa es el más frecuente, de este 15% ya Pseudomonas representa el 10%, y Acinetobacter, aunque es muy resistente, como nos decía Carls y como luego veremos, afortunadamente ha bajado su frecuencia y ahora es solamente un 2% de los aislamientos. Afortunadamente los brotes que tuvimos en los 90 se controlaron y ahora es mucho menos frecuente. Y por último, resaltar también levaduras. Las cándidas, el 8% de las infecciones nosocomiales. Esto es muy importante, como veremos luego comparando con Europa, la mayor parte de ellas Candida albigans. Y solamente un 1,3% de aislamientos que corresponden a Clostridium difficile, probablemente porque si no se piden pruebas específicas para Clostridium difficile, tú solamente mandes las heces para estudios bacterianos y no pides específicamente pruebas para Clostridium difficile, no lo vas a identificar. Y si no las hace de rutina en laboratorio, no se va a identificar y va a haber un infradiagnóstico de estas infecciones.
Para comparar, os decía que Cándida era un porcentaje muy importante y, de hecho, comparado con los aislamientos europeos, pues estamos en los tonos oscuros de aislamiento de Cándida. ¿Por qué es esto? Porque utilizamos muchos antibióticos, antigram positivos, antigram negativos, y destruimos la flora bacteriana, y entonces las infecciones de estos pacientes son por Cándida, o se diagnostica más, habrá que estudiarlo, pero yo creo que es un área interesante para profundizar en el conocimiento de esto. Clostridium difficile, ya lo hemos dicho varias veces, es muy infrecuente su diagnóstico en España, y tenemos que ver si realmente es un infradiagnóstico y por qué tenemos menos. Es cierto que nos salvamos de la cepa epidémica, la NAP1, que en muchos países de Europa, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, en Alemania, se transmitió y era una cepa muy epidemiogénica y más virulenta además, y en España nos salvamos, pero yo creo que tiene que haber otros factores que subyacen en esta baja prevalencia de infecciones por Clostridium difficile. Y reseñable, aunque la verdad es que es muy poco frecuente, infecciones por Aspergillus pues son muy poco frecuentes en España, pero somos de la frecuencia más alta. Yo quizá conviniera mirar en detalle esas infecciones, a qué corresponden, qué tipo de localización es, para ver si es que hay algún problema especial por pacientes inmunodeprimidos, que hagan infecciones respiratorias o sistémicas, o por pacientes quirúrgicos, porque haya más problemas de calidad del aire en los quirófanos. En cuanto al Staph aureus resistente a meticilina, la resistencia total es del 37%, pero para las comunitarias, las infecciones asociadas a la atención sanitaria, es del 42%. Y lo importante aquí es ver la tendencia. Desde el año 90, cuando se identificaron las primeras infecciones por Stammetiere en España, y también estaban apareciendo en el resto del mundo, han ido creciendo, han representado en los años, hasta el año 2009, hasta el 51% de todas las infecciones por Staph aureus eran por Metiere. Afortunadamente eso ha caído algo. Habría que poner aquí, si hicimos un estudio ecológico, que empezar a utilizar los alcoholes de higiene de las manos de forma masiva ocurre más o menos por estas fechas del año 2009-2010, y probablemente tenga eso algo que ver en frenar la transmisión de estas infecciones, pero de todas formas estamos en unos porcentajes muy altos, del 42%, como podemos ver en esta figura. A otros países que tenían unas tasas muy altas, como el Reino Unido, las disminuyó con programas específicos para disminuir estas infecciones, y en España pues nos hemos quedado ahí, yo creo, frenados, y tenemos un gran margen de mejora para estas infecciones. En cuanto a enterococos resistentes a glicopéptidos, pues para todos ellos la resistencia no son muy elevadas. Estos son buenos datos, porque para las infecciones hospitalarias son alrededor del 4% y para las comunitarias del 3%. Y en cuanto a la comparación con Europa, pues estamos en niveles pues no muy altos. Y es interesante ver cómo nuestro vecino Portugal tradicionalmente ha tenido unas tasas de enterococo resistente a vancomicina muy altas, y sin embargo parece que en España nos hemos librado. Pero bueno, estamos todavía, en cuanto a ese microorganismo, a la resistencia de ese microorganismo, en unos valores aceptables. En cuanto a enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación, esto es para todas las enterobacterias, tenemos unas resistencias en infecciones nosocomiales del 22% y de comunitarias del 17%, pero fijaros que es muy diferente. Si hablamos de Klebsiella, llegan al 37%, para Enterobacter, sobre todo aerógenes, el 33%, Cloacae un poquito menos, otras especies de enterobacterias bastante menos. Pero también es interesante ver la tendencia. Para Enterobacter, tanto aerógenes como Cloacae, la resistencia a glicopéptidos ha sido alta siempre, porque tiene un mecanismo de resistencia diferente a otras enterobacterias, ha ido oscilando, y aunque la tendencia parece un poco creciente, pues bueno, no se ha mantenido más o menos. Pero para Escherichia coli, que os recordaba que es el patógeno más frecuente tanto en infecciones hospitalarias como de la comunidad, el crecimiento ha sido lineal, desde menos de un 5% en el año 99 hasta el 19% en el año 2012. De todas formas, no estamos tan alto como en Europa, pero la tendencia es muy clara. Y para Klebsiella no digamos,
digamos. A partir del año 2004 se ha disparado y ya llega al 30%, y esto es muy importante por las resistencias que van asociadas a otros grupos de antimicrobianos. Y de hecho, pues para resistencias de enterobacterias a cefalosporina tercera estamos en unos niveles no muy altos, aunque por especies pues hay algunas que tienen resistencias más importantes. En cuanto a resistencias de enterobacterias a carbapenem, y este es un problema ahora crucial, puesto que disponemos de muy pocos antibióticos para tratar las infecciones que ya son resistentes a carbapenem, y además no esperamos en el futuro próximo otros antibióticos que vengan a ayudarnos. Tenemos unos datos que son interesantes. Por un lado, la resistencia total de enterobacterias a carbapenem es del 3% en infecciones hospitalarias, pero en Klebsiella pneumoniae llega al 12%. Klebsiella pneumoniae es la Klebsiella principal dentro de toda la especie Klebsiella, y de Enterobacter, de Proteus, pues ya están en el 4 o en el 5%. Si vemos el porcentaje comparando con Europa, el porcentaje de Klebsiella de toda la especie resistente a carbapenem en aislamientos de infecciones hospitalarias, no llegamos al 10%, pero si vemos Klebsiella pneumoniae es más del 12%. Eso unido a los brotes que estamos observando en los hospitales de la Comunidad de Madrid, que han sido publicados en la literatura, brotes muy importantes que se están transmitiendo cepas de unos hospitales a otros con metal o beta-lactamasas, además de diferentes clases, tanto BIN como OSA, incluso KPCs, incluso MDM. Tenemos un problema muy importante por los datos que yo sé de Madrid, por los datos del Centro Nacional de Bacteriología del Carlos III, sé también que es un problema muy importante en el resto de España. Y otro dato importante es que estas resistencias, en los últimos datos del EPINE, de enterobacterias y sobre todo de Klebsiella a carbapenem, eran inferiores al 5% y ahora ya son del 12%. O sea que no solamente están siendo altas, sino que la tendencia es creciente de una forma alarmante. Y yo creo que eso tendría que ponernos un poco a ver qué programas podemos implementar en nuestros hospitales para optimizar el uso de antimicrobianos, para prevenir la transmisión, para impedir que otros pacientes a través de las manos, a través del ambiente, finalmente se infecten por estas bacterias, que además hay muchos estudios que demuestran ya cómo están asociados a una mortalidad muy importante y unos costes muy importantes de exceso de estancia en unidades de cuidados intensivos. En cuanto a gram-negativos no fermentadores resistentes a carbapenem, pues las resistencias de pseudomonas en infecciones hospitalarias del 27%, para Acinetobacter baumannii del 70%, y también las tendencias han sido crecientes. No en la cantidad de infecciones por Acinetobacter, pero sí en la resistencia. En el año 99 era el 40% y ahora son ya el 68-70% resistentes a carbapenem, y para Pseudomonas aeruginosa pues también ha pasado del 9 al 22, 24, 25, aunque ahora está estable en estos últimos años. Concluyo. Este es un índice compuesto de resistencias que han elaborado en Europa. Para ver, en este índice compuesto estamos como a nivel intermedio. Y para concluir, yo quería resaltar algunas de las cosas que me han llamado la atención al ver los resultados del análisis, y es que el uso de los antimicrobianos en nuestro país está entre los más altos de la Unión Europea, que hay un alto consumo de carbapenémicos tanto para infecciones asociadas a la atención sanitaria como para las comunitarias, que tenemos un alto consumo de fluorquinolonas, que son de amplio espectro y que nos producen problemas de selección de cepas resistentes, que la información microbiológica es muy buena, de bastante calidad, es en elevada proporción a las infecciones, que tenemos una proporción de infecciones sorprendentemente elevada en cándida y habrá que ver por qué, y sorprendentemente baja en Clostridium difficile y que habrá que ver por qué, y que en resistencias a los antibióticos tenemos unas tasas elevadas de Staph aureus resistente a meticilina y de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenem, y que está emergiendo rápidamente, y baja la resistencia de Enterococcus al resto de los glicopéptidos. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Asensio. Bueno, llevamos 30 minutos de retraso, si bien ya hemos iniciado con el mismo tiempo de retraso, 30 minutos. De todas formas, vamos a abrir el debate público. Si alguien quiere hacer alguna intervención, preguntar alguna cosilla. Doctora Berta Uriel, por favor, micrófono aquí delante. Ya viene.
Buenos días. Como presidenta de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, ante nada felicitar a los ponentes y felicitar a los equipos del EPINE y del EPPS. Y me gustaría comentar un aspecto que quizás pueda estar introduciendo, que es una variación este año y que es parte del protocolo del EPPS, y que puede plantear algún problema de algún sesgo y que, por lo tanto, había que tenerlo en la interpretación de los resultados y en el análisis, que no sé si se ha tenido suficientemente en cuenta, y es la libertad que se ha introducido para que un hospital participante no introduzca todos los datos de sus pacientes, sino que pueda seleccionar, digamos, algunos servicios o algunas camas, un número de camas. Esto puede dar lugar a que, por ejemplo, la explicación de que haya más infección quirúrgica si los servicios o los equipos participantes han tendido a escoger los servicios quirúrgicos frente a servicios médicos, o incluso he visto que el análisis de la comparativa del case mix de los casos a nivel de PPS plantea también algunas diferencias en cuanto a el peso quirúrgico, médico, en fin. Esto invalida un poco el análisis por hospital y hace que, si no se ajusta, no solo por puntuación MACAB o cualquier otro parámetro, sino por el dato de servicio de la cama, no sé si se ha tenido en cuenta en el ajuste de datos, puede distorsionar los resultados. Es decir, puede por lo menos que no podamos comparar tan alegremente ciertos aspectos del resultado del estudio. No sé si me puede aclarar si este aspecto se ha tenido en cuenta en el análisis. Bueno, esta circunstancia de la oportunidad de los hospitales de declarar o no determinados servicios, claro, diríamos, esto es una tónica novedosa procedente del protocolo europeo, que es correcto, me refiero, esto no lo podemos obviar. Hay hospitales que dicen, bueno, yo no puedo participar o no deseo participar de forma completa, me limito a dar unos servicios. Esto ha sido una novedad y, por lo tanto, diríamos, bueno, puede haber sesgado esto la comparabilidad con el pasado, pero diríamos, ahora ya tendremos 2 años, veremos qué ocurre. Ya el año 2012 con ahora este año, y además estos resultados ahora los veremos muy rápidamente, porque ha costado mucho tener una sistemática de análisis. Ahora tenemos todos esos programas informáticos con ajuste logístico, lo tenemos todo, y esto vendrá ahora en el informe de 2013, vendrá de inmediato. Por lo tanto, diríamos, yo creo que eso lo veremos ahora, veremos este año qué ocurre. Es una situación para mí muy, bueno, y para todos, muy interesante ver qué pasa. Diríamos, en relación al EPIN anterior, claro, hay una gran fuente de sesgo, que es las propias definiciones. Nosotros teníamos unas definiciones que ahora han pasado a las europeas para las localizaciones importantes, diríamos, bueno, y claro, diríamos, en realidad, pues teníamos que decir, EPINE, unas definiciones, ahora protocolo europeo, hay un cambiazo muy notable, cambia todo, diríamos, hay un sesgo fuerte. Entonces, diríamos, bueno, nosotros presentaremos esos datos y es el lector que debe interpretar. Ya daremos esas cautelas. Entre ellas hay esas que ha señalado Berta, que son muy correctas, diríamos, estas son ciertas, pero diríamos, esta es una realidad de este estudio. La dinámica europea va en abrir a los servicios, declarar los servicios que quieran, a los hospitales declarar los servicios que quieran o no. Diríamos, esto, diríamos, ha sido una novedad, pero hemos de respetar esta dinámica. Yo no puedo decir más, diríamos, estamos pendientes del análisis de este año, 2013, veremos. Yo creo que vendrá la misma tónica, los hospitales van a declarar los mismos servicios y ahora, diríamos, entramos en una línea de comparabilidad con la nueva sistemática. No sé, Asensio. Pues, creo que lo que utilizamos para eso es el Standardized Infection Ratio, con la predicción del tasa esperada y el tasa observada, se dice, ¿sí? Y la comparación de los dos. Y eso tiene en cuenta que hay servicios que no han sido incluidos, por ejemplo. Porque entonces, si solamente un hospital solamente incluye el departamento de servicio o algo, o los extremos,
Normalmente la tasa esperada va a tener cuenta de esto. It will reflect the different case mix. Sí, yo creo que es el caso clásico de la epidemiología, que no se pueden comparar tasas crudas. Entonces, lo que hay que comparar las ajustadas. O bien, de esta forma, si es un ajuste indirecto, tendrás que comparar con tu índice, tu SIR, tu cociente observada esperada con el de otro, para ver si es que realmente estás por encima o por abajo. O sea, hacer una comparación cruda de las tasas observadas probablemente no sea muy correcta, y tendrás que tener en cuenta tus esperadas para ver esa comparación con otros hospitales. Sí, está incluido. Sí, sí, Por supuesto, sí. está en el modelo logístico.